Buenas tardes, bienvenidos a todos a la reunión semanal de la organización de la Roche en Iberoamérica y en España. Estamos a 30 de julio y antes que nada les quiero recordar que mañana, sábado 31 de julio, vamos a realizar una conferencia internacional con interpretación simultánea al español sobre el tema de Afganistán, sobre el tremendo peligro que existe en esa situación y la tremenda oportunidad que se ofrece. Y el hecho de que esto es una encrucijada estratégica en el sentido de que puede ser el comienzo de una nueva manera de abordar estos problemas internacionales. Afganistán o se puede hundir más todavía en el narcotráfico, el terrorismo, provocaciones geopolíticas entre Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, o puede ser el comienzo de una nueva forma de cooperación. Y eso es posible no solamente porque en términos académicos uno podría decir, bueno, siempre es posible cooperar, sino porque la gravedad misma de la crisis y lo que está pasando en Afganistán y algunos de los pasos que se han dado dan pie para plantear una alternativa de la expansión de la franja y la ruta a esa región y una cooperación que podría llegar a incluir también a Estados Unidos, cosa que es absolutamente imperativo. Ahora, la conferencia mañana empieza a las 10 de la mañana, hora de Washington, y va a durar 5 horas. Es un solo panel, pero va a ser una sesión muy larga y profunda, con interpretación simultánea al español, obviamente. Y les voy a dar una idea de quiénes van a ser algunos de los ponentes. La primera parte va a ser una presentación de Helga Seppler-Rouge, que se llama Afganistán, el futuro brillante para la venidera cooperación entre las grandes potencias. Después de Helga va a hablar Pino Arlaki. Él en estos momentos es profesor de sociología, pero es el exdirector de la Oficina de las Naciones Unidas para Control de las Drogas y Prevención de los Delitos, es decir, de la organización antidrogas más importante a nivel internacional, de la ONU. Él encabezó eso por muchos años y luego también fue parlamentario europeo y también especialista en el tema de Afganistán. Él va a hablar sobre la erradicación del opio en Afganistán. Hay que desarrollar la agricultura moderna y construir la nación ya. Y el tercer orador de este primer panel, de primera parte de la discusión, va a ser su excelencia el embajador en Canadá por Afganistán, el embajador Hassan Shoroosh, que va a hablar del camino hacia adelante en Afganistán. Va a haber un periodo de discusión con estos ponentes y luego vamos a pasar a una segunda parte de la discusión con más ponencias, uno de Ray McGovern, analista de la CIA y cofundador de profesionales, de veteranos profesionales de inteligencia por la cordura, que ustedes habrán conocido a McGovern en algunas de las conferencias nuestras. Él habla sobre el verdadero interés de Estados Unidos en Asia. Va a hablar Danny Shursen, ex oficial retirado del ejército de Estados Unidos. Va a hablar Hassan Daoud, un ejecutivo de una de las compañías involucradas en el corredor económico Pakistán-China. Va a hablar otro representante de Afganistán. Va a hablar el doctor Wang Jin de China, que forma parte del Instituto Charhar, muy importante en China. Va a hablar sobre Afganistán y la iniciativa de la franja y la ruta. Va a hablar otro experto de Pakistán y va a hablar Hussein Askari del Instituto Schiller, nuestro experto en asuntos en esa región. Entonces, como pueden ver, va a ser una iniciativa muy importante. Esto no es un comentario sobre lo que está pasando, es una propuesta sobre una salida, una solución fundamental donde esa región está en la encrucijada entre, por un lado, la franja y la ruta, en la expansión del
desarrollo económico y el empleo productivo por un lado, y por el otro lado, el narcotráfico internacional, lo que es el opio, porque Afganistán produce el 80% del opio, o sea, la heroína del mundo, que es una fuente diferente de empleo que existe en esa región. Son las dos opciones que enfrenta Afganistán. Y esto es particularmente importante. Ustedes quizás se estarán preguntando, bueno, sí me interesan los asuntos internacionales, pero honestamente, Afganistán, ¿qué podemos hacer nosotros? Y eso qué tiene que ver con lo que está pasando aquí más cerca de casa, la situación de Iberoamérica. Bueno, lo que está pasando en Iberoamérica, en todos los países, es que en estas últimas semanas, desde Washington y desde Wall Street, se le ha hecho llegar a varios de los gobiernos de Iberoamérica, incluido el de Argentina, incluido el de México, incluida Colombia, Perú y otros países, un mensaje muy sencillo. ¿Saben qué? Olvídense de China y la franja de la ruta, eso está absolutamente prohibido. Más bien, ¿por qué no se van con la onda que ahora se viene de la legalización de las drogas? Y ese es el mensaje, a veces explícito, a veces nada más implícito. Pero si quieren saber lo que está pasando en sus respectivos países, eso es lo que está pasando ahora. Esa es la realidad de la situación. Ahora, tenemos de la misma manera que estamos presentando dos visiones totalmente diferentes de lo que es el futuro de Afganistán y de esa región, lo mismo para la situación de los países iberoamericanos. Por un lado, tenemos la visión que presentó esta semana pasada el presidente de Bolivia, Luis Arce, que en una junta con un representante de Rosatom, de Rusia, la industria nuclear de Rusia, Kirill Komarov, habló de la importancia del reactor nuclear de investigación que con la ayuda de los rusos se está construyendo y desarrollando en el Alto de Bolivia, la ciudad, el Alto que está en las afueras de La Paz, donde van a, entre otras cosas, van a producir isótopos para el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con cáncer, etcétera, etcétera. Y el ruso, igual que en otro momento el presidente del Instituto Kurchatov, que habló de la importancia de la energía nuclear en términos de la cooperación entre Rusia y en ese caso Bielorrusia, o lo que están haciendo también en Egipto. En el caso de Bolivia es básicamente un paradigma fundamental que es una orientación para toda la región. Y lo que dijo el presidente Arce es muy importante en términos de un planteamiento. Dice, bueno, lo que se está haciendo con este proyecto va a estar al servicio de los bolivianos y de toda la humanidad. Dijo, la idea aquí es para garantizar que los jóvenes bolivianos tengan un futuro. Y luego abre las comillas para la cita. Dice, serán nuestras futuras generaciones las que heredarán y cosecharán lo que hagamos hoy en materia de avance tecnológico. Ellos serán los abanderados de la Bolivia científica, porque un pueblo milenario con tecnología de avanzada es invencible. Y quiero aprovechar esta oportunidad para asegurarles que como gobierno nacional tenemos la firme voluntad y convicción de avanzar por el camino del desarrollo científico para las bolivianas y bolivianos. Nuestro país necesita recursos humanos altamente capacitados en ingeniería nuclear, ingeniería química, biotecnología, etcétera, etcétera. Entonces, es una propuesta, es un plan para la nación muy específico, muy directamente involucrado con los rusos, con la idea de que la ciencia avanzada es la solución y es el empleo del futuro lo que requieren los bolivianos. Contrástese eso con lo que dijo también esta última semana el presidente de Colombia, Iván Duque, que el 23 de julio anunció un nuevo decreto para convertir a Colombia en el líder mundial de la producción industrial de cannabis, cierra comillas. Y en otro discurso en frente del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg,
Duque dijo, nosotros somos los mejores amigos de Estados Unidos en la región, los estadounidenses, el Departamento de Estado, le han dicho lo mismo a Duque. Por si acaso queda alguna duda, jamás se le ocurriría a Duque anunciar esto con la legalización de las drogas si no hubiera tenido el visto bueno mínimamente, y probablemente más que el visto bueno, de Estados Unidos, con lo que está pasando en Estados Unidos. Dijo que, y ahora regreso a Duque, son citas, se va a garantizar el acceso seguro e informado sobre el uso del cannabis. Vamos a tener una revolución normativa que convertirá al país en un gran actor de la producción industrial de este producto para uso medicinal y de alimentos, todo amparado en la política de legalidad, cierra comillas. Otra cita, de lo que se trata aquí es que Colombia entre a jugar en grande y con este decreto estamos poniéndonos a la vanguardia en términos de competitividad regulatoria, por lo menos en América Latina y el Caribe. Hoy Colombia llega a una nueva etapa para este sector. Esta ya es la configuración de un decreto que reúne la modernidad integral para que este sector se convierta en uno de los motores de desarrollo exportador de nuestro país. Y luego remata diciendo que él propone esto como la manera de impulsar el empleo para los jóvenes colombianos. Ahora, dos opciones, como les decía, dos opciones para Afganistán, dos opciones para Iberoamérica, dos opciones para el mundo. Tratar de apuntalar la burbuja especulativa de Wall Street y de la City de Londres con el narcotráfico legalizado y con todo lo que eso significa para una nueva guerra de opio, todo lo que significa para la destrucción de los países productores también y para el empleo de los jóvenes en el narcotráfico, versus la visión que planteó el presidente Arce de Bolivia, que es muy coherente con la visión del Instituto Schiller y que vamos a presentar en esta reunión sobre Afganistán. Ahora, este aspecto del mensaje de Washington y de Wall Street a Iberoamérica es clave para entender lo que está pasando ahora, porque ante la opción de abrir el trabajo y la cooperación con China y la Franja y la Ruta, la opción que nosotros estuvimos y estamos impulsando con la visita de Fernández, el presidente argentino, a China para firmar un acuerdo, un memorándum de entendimiento, la idea de la cooperación entre México y Argentina, en ese sentido en particular, y que eso se extienda a toda la región. Bueno, lo que pasó en ese sentido, como parte del mensaje de Washington a Iberoamérica, es que en cuanto a Argentina, el almirante Chris Faller, como lo hemos hablado en otras ocasiones, estuvo de visita en abril pasado, ya hace algún tiempo, pero visitó a Argentina y el mensaje fue claro, clarísimo. Ni se les ocurra tener relaciones de desarrollo y cooperación con China. Eso está prohibido. Eso es una cuestión de seguridad nacional, no se va a tolerar. Claro, no estoy diciendo que Alberto Fernández está obedeciendo lo que le dicen desde Washington. Lo que estoy diciendo es que la presión es enorme. Con México, donde también López Obrador ha demostrado que sí tiene interés en el flanco chino, aunque es todavía más difícil por la cercanía con Estados Unidos. Bueno, para empezar, hace semanas ya hay un plan de desestabilización y revolución de color en contra de López Obrador en México. Él lo sabe, lo ha dicho, es directamente el Departamento de Estado, es Soros, es la Embajada Británica, ya lo hemos denunciado y documentado. Además de eso, en las últimas semanas, si quieren saber de qué se trata o cuál era el asunto con el asesinato de Jovenel Moïse en Haití, bueno, yo creo que es un mensaje bastante directo para otros dirigentes de la región de lo que les puede pasar, seguido inmediatamente del lanzamiento de esta operación con Cuba, en contra de Cuba, con las manifestaciones.
y el llamado que hicieron desde Haití, del supuesto nuevo gobierno, de que por favor envíen tropas de Estados Unidos a Haití, cosa que no se ha hecho todavía. Pero el mensaje es bastante claro. López Obrador es muy inteligente. Obviamente ahí hubo una acusa de recibo, es parte del mensaje. Y la otra parte del mensaje es que nada con China, y insistiendo especialmente por presión de Washington, como por ejemplo en la propuesta del senador Schumer, demócrata, por legalizar las drogas en Estados Unidos. El mensaje es claro, igual que con Obama: Estados Unidos va a legalizar, ustedes porque siguen peleando. Y hay mucha presión claramente sobre el gobierno de López Obrador en ese sentido, y hay facciones en los círculos cercanos a López Obrador que en muchas ocasiones han insistido que él tiene que llegar a un acuerdo, tiene que negociar la paz, etcétera, etcétera. Y esa presión se ha visto fortalecida últimamente, en las últimas semanas, y creo yo que eso es lo que está detrás de un discurso que dio López Obrador sobre Bolívar, la unidad iberoamericana y todo lo demás, pero con un planteamiento programático totalmente contrario a la idea de la cooperación con China, invitar a Estados Unidos que participe en eso, contrario a lo que él mismo llevó a Estados Unidos para la reunión con Donald Trump, y más bien diciendo que Iberoamérica se debe unir en algo parecido a la Unión Europea, qué idea más terrible. Y también la idea de que esa cooperación con Estados Unidos sería como contrapeso en contra de lo que China está haciendo, que es una línea que viene del establishment y que lo han circulado en México y otros lados. Aquí yo creo que lo que estamos viendo es presión gigantesca internacional. Y si queremos que la política resulte correctamente, pues claro, tenemos que decir lo que está pasando en realidad, pero hay que parar de donde viene la presión. O sea, uno puede protestar todo lo que uno quiera sobre lo que pasa o no pasa en Argentina, lo que pasa o no pasa en México, lo que pasa o no pasa en Haití, pero todo eso o es parte de la pelea por Afganistán y por el nuevo paradigma, o no es una pelea que va en serio. Aquí tenemos que parar quienes están insistiendo que hay que legalizar las drogas y que no pueden haber acuerdos con China. Y ese es el mensaje tipo mafia que le están dando a Argentina, a México y a los otros países. Colombia también. Es la mafia. ¿Aceptas la propuesta o si no, te va a costar? Y es así de simple. Esa es la realidad de la situación estratégica. Ahora, ¿por qué? Bueno, nosotros siempre dijimos, nada más para recordar, que antes de que asumiera López Obrador, que las dos cuestiones claves que iban a definir la dirección de su gobierno iba a ser el tema de China y el tema de las drogas. Y el tema de las drogas se tiene que ganar fuera de México, en Wall Street. Si vamos a ganar esa guerra, no se va a ganar en las favelas de Brasil, no se va a ganar con los narcotraficantes en las ciudades de Phoenix o de Washington o de Chicago. Se va a ganar en Wall Street y en la City de Londres, porque ellos son los que están dirigiendo y están detrás de y promoviendo el narcotráfico internacional, que les rinde $1 billón al año. No es poca cosa. Bueno, ¿cuál es el cuadro estratégico teniendo esto en mente? Bueno, es una situación muy delicada porque se reunieron en Ginebra Ryabkov de Rusia y Wendy Sherman de Estados Unidos, y fue positiva la reunión en el sentido de que por lo menos hablaron y que hubo una discusión en serio. Ahí el comentario del Departamento de Estado fue que la discusión fue profesional y sustancial, que sí es importante reducir el riesgo de un conflicto armado y la amenaza de guerra nuclear, y que se van a poner de acuerdo en los pasos que siguen. Del lado ruso también, Ryabkov dijo que él está satisfecho con las consultas y que Estados Unidos mostró disposición para un diálogo constructivo en las pláticas. Bueno, hasta ahí muy bien.
Pero esto es un paso muy pequeño porque inmediatamente el presidente Biden, en un discurso que dio ante la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, es decir, todos, la DIA, la CIA, la NSA, todos, Biden dijo que tenemos que trabajar en cooperación con naciones como China y Rusia. Muy bien, hasta ahí. Y luego dice que son nuestros competidores y posiblemente competidores mortales con el tiempo. Eso no se no se lo van a tragar tan despacito en Rusia cuando hable de esa manera. O sea que puede llegar a la guerra. Y dice que la cuestión de una infracción cibernética es lo que puede producir una guerra a tiros. Todas estas son frases de Biden. Entonces, cuando el presidente de Estados Unidos habla de esa manera, por más que los rusos y los chinos entiendan que le falta un poco, no es un señor de muchas luces, el presidente norteamericano, que de todas maneras ese tipo de discusión no solo amarga, sino casi imposible después de cierto momento cualquier discusión en serio. El otro problema es que lo que dijo Biden es que el área principal donde debe haber cooperación es en el tema del clima, del cambio climático. Y ahorita vuelvo a eso. Pero bueno, lo de Afganistán, ese tema ocurre en este contexto de la discusión estratégica. Hay una reunión esta semana, la que pasó, de la Organización de Cooperación de Shanghái, con Rusia, China, India, Pakistán, Afganistán, Irán, Uzbekistán, Tayikistán, etcétera. Una discusión muy buena, muy importante, en particular sobre cómo lograr que la franja y la ruta se desarrolle por toda la región. Y esto es fundamental porque esa es la única solución al asunto de Afganistán. O sea, la única manera de derrotar el narcotráfico, llámese opio, llámese cocaína, llámese lo que quieran, es con un desarrollo económico acelerado combinado con una intervención tecnológica adecuada para parar el narcotráfico y, por supuesto, las medidas necesarias para hacer valer la ley. Y la ley es que esto es ilegal. Ahora, simultáneamente con esa reunión, Wang Yi, el canciller chino, tuvo una visita con los representantes de Talibán en China, o visitaron a China para hablar de eso. No tenemos detalles, pero los chinos ahí están tratando de calmar la situación. Los rusos también les ha dicho a los talibanes, miren, ni se les ocurra provocar problemas en esta región. Han tenido maniobras militares en la frontera de Afganistán junto con otros países. Y luego, pues, está la visión del presidente de Uzbekistán, que en una reunión, esto es una cita que les quiero leer porque nadie sabe de estas cosas. Un segundito, lo tengo aquí en algún lado. El presidente de Uzbekistán, en una reunión de conectividad regional de Asia Central, el 15 y el 16 de julio en Tashkent, capital de Uzbekistán, el presidente se llama Shavkat Mirziyoyev, dijo que el papel histórico de Uzbekistán en esa región es de haber sido un lugar donde ha habido un cruce de civilizaciones y un diálogo de civilizaciones que se remonta miles de años atrás. Habló de la cultura rica y la colorida cultura de todo el Oriente, habló de los grandes filósofos Avicena, Al-Farabi y otros, bueno, y otros que no conozco para nada. Pero lo importante es que dijo, sobre esta base del aporte de esta región a las ideas inmortales de toda la humanidad, es que vamos a construir la nueva solución. Dijo, con sus obras inmortales han hecho una gran contribución al desarrollo de los principios de paz, libertad y humanidad, las ideas de amistad y confianza mutua entre los pueblos del mundo. Entonces dijo, y esta va a ser la base sobre la que vamos a ir avanzando. Entonces, para que vean que hay algo parecido a lo que dijo Arce en Bolivia, en Uzbekistán.
y son ideas que son adecuadas, aptas, apropiadas para realmente resolver esta situación. Ahora, hay quienes quieren desestabilizar esa solución, obviamente. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo reunido con Modi también en estos mismos días en India, y Estados Unidos está entre insultos tratando de organizar a India para mantener hostilidad entre India y China, jalar a India hacia el llamado Quad, que es el arreglo estratégico entre Estados Unidos, India, Australia y Japón, en contra de la influencia de China y la Franja y la Ruta. Si lo van a lograr o no con India, no sé, pero definitivamente es la intención. Entonces, pues de la misma manera en que el mensaje, pues iba a decir mensaje cifrado, pero realmente no tiene nada de cifras. De la misma manera en que el mensaje a Iberoamérica es nada con China, todo con la legalización de las drogas, el mensaje a India es nada con China, nosotros somos los buenos aliados democráticos de ustedes y no se metan a la Franja y la Ruta. O sea, hay una línea estratégica común aquí. ¿Todo con qué objetivo? Con el objetivo de imponer un orden maltusiano de cero crecimiento, de despoblación, como manera de tratar de mantener a flote el sistema financiero internacional en bancarrota. En particular, se viene en las primeras 2 semanas de agosto, creo que es el 9 de agosto, se va a publicar el próximo informe de la IPCC, que es el Grupo Internacional sobre el Cambio Climático, que es una operación totalmente británica, totalmente maltusiana, con mentira tras mentira sobre el disque cambio climático. Y si participaron en la conferencia nuestra la semana pasada, saben que muchos científicos, porque la ciencia así lo indica, dicen que sí, cambio climático, sí, ha habido cambio climático por millones de años, sube y baja, si vemos el tiempo amplio, pero nada tiene que ver con la influencia de CO2 o una influencia antropogénica. Esto tiene que ver con el sistema solar, los rayos cósmicos, etcétera, etcétera. Todo el argumento verde, todo el argumento de cambio climático es para reducir la producción y el consumo industrial y de energéticos, y en particular hundir al tercer mundo en una despoblación que, francamente, lo de Hitler se va a quedar corto con lo que ellos pretenden hacer. Y eso es lo que se viene para la reunión del COP26. Entonces, lo que dicen es, bueno, hay un consenso entre los científicos, no hay tal cosa, como se vio en la conferencia del sábado, como tampoco hay consenso realmente sobre la legalización de las drogas. Es otra de las líneas que están tratando de insistir. Le dicen a la gente, bueno, ustedes no se deben oponer porque todo el mundo está de acuerdo, y con su control de los medios de comunicación y la presión y las amenazas tratan de convencer o amenazar a la gente para que se alineen con estas locuras económicas y científicas. De ahí la importancia de romper el ambiente controlado, como lo hicimos la semana pasada con la conferencia sobre el cambio climático, romper el ambiente controlado como lo vamos a hacer en la conferencia mañana sobre el tema de Afganistán, drogas y la Franja y la Ruta como alternativa, y como lo vamos a hacer en el tema más importante de todos, el 14 de agosto, en la conferencia, el primer seminario internacional de la Fundación por el Legado de LaRouche, sobre los pronósticos de LaRouche, la ciencia económica de LaRouche, en el 50 aniversario del anuncio de Richard Nixon, del 15 de agosto de 1971, que se acabó el sistema de Bretton Woods, lo que inició, como LaRouche lo pronosticó, si es que se seguía en esa trayectoria, pronosticó la situación actual, donde el desplome de la economía física y de la densidad relativa potencial de población es lo que está detrás de todas las crisis específicas que estamos viendo y combatiendo. La crisis financiera y el desplome y de hiperinflación, la pandemia, producto de la misma política económica,
el peligro de guerra, producto de lo mismo, el narcotráfico internacional y el plan para legalizarlo, producto de lo mismo, y sobre todo el pesimismo cultural que induce en la gente la actitud de que, bueno, es el consenso, mis vecinos lo están diciendo, voy a aceptar, aunque no hay nada que realmente indique que todo eso es verdad. Entonces, esta cuestión del papel de la ciencia económica de LaRouche, en cierto sentido, nos lleva al meollo del tema estratégico central. Y en ese sentido, reitero la invitación a participar mañana, el 31 de julio, en la Conferencia Internacional sobre Afganistán, como también el 14 de agosto en el seminario de la Fundación por el Legado de LaRouche sobre el gran descubrimiento en ciencia económica de Lyndon LaRouche. Buenas tardes y estamos en contacto en los próximos días.